Entonces el cultivo abierto que elegimos fue el cultivo de papa. Em, en cuanto al origen y taxonomía, pues es del reino Plantae, de la división Magnielophyta, de la clase Magnielopsida, la subclase Asteridae, de la orden Solanales, familia Solanaceae, igual que la del tomate, del género Solanum y de la especie Solanum tuberosum. Es de origen peruano, eh, noroeste del altiplano boliviano. Em, Cabe decir que esta papa es utilizada en muchos platos a nivel mundial, muy reconocida. En muchos lugares del mundo también es conocida como patata. En cuanto a la fisiología, depende también de la temperatura, de la humedad. Hay un periodo que se llama el periodo dormante. Va desde la tuberización a crecimiento de brotes y este depende de la temperatura, depende de la gran madurez de la cosecha, de la temperatura de almacenamiento de los tubérculos, de, de la presencia de daño en el tubérculo. Entonces son muchas las cosas que hacen que esta planta pueda tener un crecimiento rápido o un crecimiento lento. Las etapas fenológicas, pues busqué un poco más a fondo sobre estas etapas. La dormancia o reposo de la semilla, como les estaba diciendo, es el periodo que transcurre entre la cosecha y la brotación. Y para el tubérculo semilla, esta etapa dura entre 2 a 3 meses y para la semilla sexual dura entre 4 a 6 meses. Esta dormancia puede ser rota o puede ser inducida, ya de acuerdo a las enfermedades del tubérculo o, o a una herida. Em, y esto hace que la brotación ocurra en menos tiempo. Una vez pase esta etapa, continuamos con la etapa de brotación, que es cuando ocurre y ya comienzan a emerger las yemas, los tubérculos, y esto dura de 2 a 3 meses. Luego la papa ya está lista para sembrarse y es ideal que los tubérculos tengan por lo menos 3 brotes cortos y fuertes. Estos brotes deben de tener entre 0,5 a 1 centímetro. Una vez pasado la etapa de brotación, sigue la etapa de emergencia, que es ya cuando los brotes emergen a los 10 o 12 días en tubérculo semilla o de 8 a 10 brotes en semillas sexuales. Eh, Obviamente cuando son plantados en campo, esto depende de que emerjan los brotes en cuanto a la temperatura y en cuanto a la humedad del suelo en el cual se desarrolló el sembradío. Luego de esta brotación, el desarrollo de tallos, que es ya el crecimiento de follaje y de raíces simultáneamente, y dura entre 20 a 30 días esta etapa. Una vez pasado el desarrollo de tallos, uno de los procesos o de las etapas más comunes es la tuberización y la floración. Eh, ya es la señal, la floración ya digamos es la señal de la papa, cuando la papa comienza a emitir estolones o que inicia el proceso de tuberización. Esto ocurre a los 30 días después de la siembra y esta etapa dura 30 días. Una vez pasados estos 30 días de tuberización y de floración, sigue el desarrollo de los tubérculos. Estos alcanzan una madurez fisiológica ya igual que el tomate, digamos
Eso varía la variedad, es por la variedad. Hay variedades precoces que oscilan entre 75 días, hay intermedias que duran 90 días y hay tardías que duran 120 días. Y una vez estos 120 días ya están listas para cosechar y almacenar los tubérculos. En el cultivo de papa, las condiciones agroclimáticas, pues la altitud necesaria oscila entre los 2.500 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Tuve la oportunidad de ir a dos páramos en los cuales se vio mucho cultivo de papa, ya que los suelos de un páramo son altamente concentrados en materia orgánica, entonces son muy favorables para estos cultivos. La humedad relativa óptima entre el 90 y el 95% por lo mismo, por lo que los páramos son muy húmedos y ya esa temperatura ya es mucha la humedad relativa que hay. La temperatura, pues en planta es de 10 y 25 grados centígrados y pues los tubérculos ya son de 16 a 22 grados centígrados durante el día y de 10 a 16 grados por la noche. También, al igual que el tomate, necesitan una luminosidad permanente. Digamos, la papa requiere de 8 a 12 horas de luminosidad aproximada y los suelos que necesitan este cultivo, ellos prefieren, digamos, un pH más ácido, digamos, entre 4 a 8, em, que son ya pHs con disponibilidad de algunos nutrientes. Una de las plagas que ataca el cultivo de la papa es la polilla guatelmanteca, eh, que es una polilla, digamos, que en sus etapas son los huevos, las larvas, pupas, prepupas y adultos. Em, Son de orden Lepidoptera, o sea, son tanto como polillas o mariposas o palomitas, las lepidópteras, en este caso son polillas. Su aparato bucal es chupador en sifón o también conocido como espiritrompa. Las plantas de la papa atacada por la polilla atacan el follaje, atacan tallos, atacan los tubérculos como tal. Em, la hembra suele tener de 180 a 235 huevos en el suelo o algunas veces los colocan en las grietas, en las superficies del suelo o algunas veces encima de los tubérculos como tal. Y esto hace que el, una vez colocados los huevos, cuando pasan a periodo larvario, estas larvas se alimentan de la papa como tal y genera eso, por eso es que se ven los huecos en el tubérculo como tal. Y es por esto que para las medidas de control es favorable evitar los suelos cansados, agrietados, porque esto favorece la puesta de huevos. Eh, en el control biológico hay enemigos naturales como las crisopas, los chinches y las catarinitas que se encuentran como depredadores. Uno de los controles biológicos también utilizados últimamente en este cultivo de la papa es el baculovirus. Es es eficaz para el control de la polilla y se aplica como tratamiento de semilla y se aplica por forma de espolvoreo. Uno de los controles también pues, puede ser químico, que es químico, digamos el Confidor.
El Confidor es un producto muy conocido también a nivel agrícola, como lo es el Movento. Y este se hace a dosis de 0,75 y ataca también prácticamente todos los estados de la polilla. En cuanto a costos, pues no es un costo, digamos, exacto, pero pues es un costo, digamos, promedio. Eso se debe tener en cuenta también el número de hectáreas que se vayan a sembrar o, o el cantidad de personal que vaya a trabajar en este cultivo. Más sin embargo, aquí pues podemos encontrar la preparación del terreno, la siembra, las prácticas culturales, el manejo fitosanitario, la cosecha, las semillas, la enmienda, los fertilizantes, los insecticidas, los fungicidas, los herbicidas, los coadyuvantes. También podemos encontrar el transporte, el combustible, que el estanque de pique, que la fibra de amarre, el cocinero, que la alimentación. Entonces son muchos los factores de costo, pero, o sea, no es un dato exacto aquí porque se debe tener en cuenta también cuántas hectáreas, cuánto personal vaya a trabajar. Esta fue nuestra presentación del grupo número 51. Eh, Hemos aprendido bastante acerca de estos dos cultivos y esperamos su valiosa retroalimentación, profe, y muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Alberto Mateus, me encuentro matriculado en el SECAP de Facatativá en el programa de agronomía. Vengo en representación del grupo número 51 del curso de manejo integral de plagas. Para esta actividad elegimos dos clases de cultivo, uno bajo invernadero y el otro a la intemperie. El cultivo bajo invernadero que elegimos fue el cultivo de tomate y el cultivo de la intemperie es el cultivo de la papa. A continuación les voy a hablar sobre el cultivo del tomate. El origen del cultivo de tomate y la taxonomía pues es de la clase Streptrophyta, de la orden Solanales, la familia Solanaceae. Esta familia pues es igual a la de la papa, también es la del tomate árbol, a la de la berenjena, entre otras especies del género Solanum, el subgénero Lycopersicum y de la especie Lycopersicum esculentum. El tomate es originario de América del Sur, de Colombia hasta el norte de Chile. Fue llevado a Centroamérica y fue domesticado en México. La fisiología de esta planta es favorable, digamos, a la luminosidad. La luminosidad tiene que ser entre 8 a 16 horas. Es por eso que el cultivo del tomate se siembra en lugares donde no hay tanta cantidad de árboles, donde no hay edificios, donde le puede entrar eh, buena luminosidad al cultivo. Eh, para el cultivo también y el control del desarrollo de la planta se utilizan también muchas sustancias, como son las auxinas, que estas hacen que se estimule, digamos, la producción de raíces, la numerosidad de las hojas, digamos, la precocidad de la producción, la calidad del fruto. En el cultivo de tomate las etapas fenológicas pues son prácticamente tres: la fase inicial, la fase vegetativa y la fase reproductiva. La fase inicial va de 1 a 21 días, que es donde empieza la germinación de la plántula. Esta consiste, digamos, cuando ya la semilla eh, produce la energía prácticamente en reconstruir tejidos y pasarlos en el proceso, digamos, de absorción y de fotosíntesis. Este proceso va de 1 a 21 días, es decir, que en el día 22 ya empieza la fase vegetativa, que es el desarrollo como tal vegetativo, en el cual la materia ya es más seca. Esta, en esta ya necesita más nutrientes la planta y mucha mayor voluminosidad de riego. Eh,
Cabe decir que en esta fase vegetativa va de el día 22 al día 80. Del día al 22 al día 49, el desarrollo vegetativo va prácticamente en el follaje, como son las hojas y los tallos. Y a partir del día 50 al día 80 ya se puede ver la floración como tal. A partir del día 80, que es la fase reproductiva, se alcanza a notar la fluctuación, es donde aparece la fluctuación y en este proceso es donde la planta deja de absorber tantos nutrientes, tanto para el follaje como para el desarrollo vegetativo, y los manda directamente, digamos, al fruto. Es decir, que el fruto va a consumir más nutrientes que, que las hojas y los tallos. El- las etapas, digamos, van de 1 a 80 días, eso depende, digamos, la calidad o la variedad de tomate. Puede ser, digamos, intermedio, que va de 75 a 90 días como tal ya para cosechar. O puede ser precoz, que va de entre 65 a 70 días. O puede ser ya tardía, que va de entre 85 a 100 días máximo, digamos. Máximo pueden ser 110, 120 el cultivo de tomate. En el cultivo de tomate, las condiciones agroclimáticas, como les estaba diciendo, la luminosidad, 8 a 16 horas primordialmente, la temperatura entre 20 a 30 grados de día y de noche de 10 a 17. Este cultivo se puede sembrar en una altitud entre los 700 y los 2000 metros sobre el nivel del mar. En los suelos se obtienen mejores resultados en suelos profundos, texturas medias, permeables. He visto, digamos, cultivos de tomate con sustratos de coco, donde se ve mucha calidad de tomate. El cultivo de tomate en época de siembra, pues la época es prácticamente en octubre, donde se realiza ya el trasplante en diciembre y el ciclo como bajo invernadero y la recolección ya se hace en febrero, es decir que han pasado 120 días, 110 días a partir del día de la germinación. Las labores del cultivo: está el riego, están las podas, el aporte, el deshojado y la fertilización. En el riego pues es prácticamente la nutrición de la planta. En las podas es necesario podar después de ya la cosecha para la nueva producción. En el aporte cabe decir que cuando ya el cultivo es muy viejo, la desintegración de la materia pues o del sustrato ya es bastante. Esto hace que la raíz no absorba los nutrientes que necesita la planta y es necesario hacer un cambio o un aporte de sustrato. El deshojado, pues es necesario hacer un deshojado o eliminar hojas secas o hojas pleurióticas, que estas hacen que vulneren, digamos, enfermedades como son conocidas. La fertilización, pues como les decía, digamos la fertilización o la nutrición de la planta. En en este cultivo, la plaga más abundante es la polilla de la tuta absoluta. Sí, es prácticamente la que más daño hace, causando importantísimas pérdidas a los agricultores. En la descripción de la plaga, pues es de la familia Genichidae. Eh, el ciclo biológico puede durar entre 29 y 38 días, es decir, que a los 38 días ya la plaga nos está afectando bastante el cultivo, dependiendo de las condiciones ambientales. Puede tener entre 10 a 12 generaciones al año y la vida es de 6 a 7 días en los machos y de 10 a 15 días en las hembras. Su color es blanco cremoso, el tamaño varía, digamos 0,9 milímetros de longitud. Presentan la cabeza de color castaño y color marrón oscuro ya cuando digamos está en un estado basal. El periodo larvario dura entre 10 a 15 días. Como lo pueden observar, pues
prácticamente, digamos, los huevos, las larvas, las pupas y los adultos están sobre el follaje de la planta. Los daños que afecta tanto el fruto como el daño de la hoja y como el daño del tallo. Es por eso que las pérdidas son más grandes y es por eso que es una de las plagas más vistas en el cultivo de tomate y las más significativas, las que generan más pérdida. Su control biológico es la avispa parasitoide. Esta se encarga de utilizar, digamos, como tal la tuta absoluta para colocar sus huevos. También he visto hongos benéficos, que estos hacen que crecen dentro de la tuta o dentro del individuo. El control preventivo, pues, como tal, las trampas de Oliver o las trampas de pegamento. En estas también trampas de feromonas que atraen, digamos, ya sea machos y esto evita que se reproduzcan. O las trampas de luz que capturan adultos. Estas obviamente van más abajo que las trampas Oliver. Las trampas Oliver van de 1.5 a 2 metros de altura. En el control químico, pues está el cadabra. Hay mucha cantidad de químicos. Eh, Eso depende también de la casa comercial. Digamos, los insecticidas, digamos, pueden tener el mismo ingrediente activo, pero ya la casa comercial como tal, las empresas buscan costos, digamos, beneficios económicos. En esta pues encontramos el cadabra, el ingrediente activo de la befentrina. Es moderadamente peligroso, es una de las categorías más altas a nivel, digamos, agricultor, ya que es la categoría uno pues es prohibido aplicarse o fue eliminada, digamos, de la categoría toxicológica. El cultivo del tomate, pues es el cultivo que ataca, aunque es favorable, digamos, a este producto. La polilla del tomate es su blanco biológico. La dosis va de 0.2. Cabe decir que, digamos, si se aplica a dosis más altas, se podría generar resistencia en las nuevas generaciones de plaga. Los costos de la aplicación, pues son 55.000 pesos por hectárea. Eso depende, digamos, también los invernaderos, las camas que tenga. En los costos, eh, no es muy detallado los costos prácticamente. Aquí se puede apreciar la preparación del suelo, el trasplante, la hierba, la fertilización, aplicación de pesticidas. Pero cabe decir que depende también de la cantidad de bloques, de invernaderos, la cantidad de personal que haya para hacer estas labores. Entre eso, pues el jornal o, o el diario de las personas, digamos, más prestaciones, más es, es es bastante costo. Los insecticidas, prácticamente los más favorables son los extractos de ají o de ajo, como lo es el capsialil, como lo es el exploe, he visto Evisec, el polo, el match, son los más comunes que utilizan en las empresas. En cuanto a costos, pues eso también depende. Esto es pues la cantidad del frasco como tal, no es, digamos, ya tocaría ver, digamos, cuánta cantidad de invernaderos, cuántas cantidades de camas, la dosis que se le va a mandar, porque no todos los productos tienen, digamos, la misma dosis. Entonces, pues este fue el cultivo de tomate y a continuación, pues voy a exponer también el cultivo de la papa.